Mi ex dijo que nunca sería nadie, así que el día de mi boda, ella fue la mesera que sirvió a los invitados. Eres un mediocre, me había dicho Sandra esa mañana. Un simple mecánico que nunca llegará a nada. No solo me dejó en la calle, sino que también se encargó de cerrarme todas las puertas. Los rumores sobre supuestos robos de piezas en mi antiguo trabajo se extendieron rápidamente. Ningún taller mecánico en la zona quería contratarme. Dormí 3 semanas en mi Chevrolet oxidado. Me duchaba en un gimnasio barato y comía una vez al día. Los 500 USD se esfumaron entre comida y gasolina. Las deudas comenzaron a acumularse, mientras Sandra presumía de su nuevo novio ejecutivo en las redes sociales. Mi único refugio era un café donde me dejaban pasar horas con una taza barata. Una mañana, un Mercedes negro se detuvo frente al local con el motor fallando. El dueño, un hombre mayor, entró maldiciendo porque ningún taller había podido arreglar el problema. Me acerqué ofreciéndole ayuda. La desesperación por conseguir algo de dinero era más fuerte que el orgullo. En 15 minutos identifiqué y reparé un problema eléctrico que otros habían pasado por alto. Roberto Méndez, dueño de una cadena de talleres especializados, me ofreció trabajo ese mismo día, pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, camino a firmar mi contrato, un conductor ebrio impactó mi auto. Desperté en el hospital público con la pierna destrozada, sin trabajo, sin auto y con una deuda médica de 15,000 USD. Desde la cama del hospital, con tornillos en la pierna y dolores que los analgésicos apenas calmaban, veía las fotos de Sandra en Dubái con su nuevo novio. Mientras yo calculaba cómo pagaría los medicamentos, ella presumía cenas en restaurantes exclusivos y hoteles de lujo. Roberto apareció en el hospital una semana después. No podía mantener el puesto vacante durante mi recuperación, pero me ofreció algo mejor. Si lograba certificarme como especialista en sistemas eléctricos de vehículos de lujo, tendría trabajo en su taller principal con un salario 3 veces mayor. Vendí mi celular para comprar manuales técnicos. Las enfermeras, conmovidas por mi situación, me dejaban estudiar bajo la luz del pasillo, después del horario de visitas, entre puntos de sutura y dolorosas sesiones de fisioterapia. Memorizaba diagramas eléctricos y sistemas de inyección. Sandra apareció en el hospital 2 semanas después, no para verme, sino presumiendo su anillo de compromiso. La vi desde lejos, riendo con sus amigas mientras señalaba mi habitación. Su risa resonó por el pasillo. Les dijo que terminaría así esa noche, con la pierna palpitando de dolor y el orgullo por el suelo. Hice una promesa. No solo me recuperaría, me convertiría en alguien que Sandra jamás imaginó que podría hacer. Lo que no sabía era que el camino hacia esa promesa estaría lleno de más obstáculos de los que podía imaginar. Durante mi recuperación en el hospital, las cosas empeoraron. La deuda médica seguía creciendo y el dolor en la pierna era insoportable. Los médicos mencionaron que podría necesitar otra cirugía, otros 10,000 USD que no tenía. Sandra se encargó de difundir entre nuestros conocidos que mi accidente había sido por conducir ebrio, aunque los reportes policiales decían lo contrario. Una mañana, mientras estudiaba mis manuales técnicos, una enfermera nueva entró a mi habitación. Elena, según indicaba su gafete, revisó mis signos vitales. Al ver los libros esparcidos sobre mi cama, se detuvo y estudió los sistemas eléctricos. A las 3:00 de la mañana, preguntó mientras ajustaba mi suero. Le expliqué mi situación, esperando la misma mirada de lástima que recibía de todos. En cambio, Elena se sentó al borde de mi cama y comenzó a hacerme preguntas sobre los diagramas. Resultó que su padre había sido mecánico antes de fallecer. Durante sus descansos, Elena comenzó a traerme manuales antiguos que había guardado de él. Estudiábamos juntos mientras ella hacía sus rondas nocturnas. Por primera vez desde el accidente, sentí que alguien realmente creía en mí. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde, Roberto apareció con noticias devastadoras. Su taller principal había sufrido pérdidas significativas. El puesto que me había prometido ya no existía. Tendría que empezar desde abajo con un salario mínimo si quería una oportunidad. Esa misma noche, Sandra apareció en mi habitación. No venía sola. Su prometido ejecutivo quería conocer al perdedor del que tanto le había hablado. Los vi desde mi cama, ella colgada de su brazo, ambos vestidos como si fueran a una gala. Vine a decirte que nos casamos el próximo mes, anunció Sandra con una sonrisa maliciosa. Pensé que deberías saberlo ya que alguna vez creíste que tendrías una oportunidad conmigo. Su prometido, un hombre que aparentaba 10 años más que ella, me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Sandra me contó sobre tus problemas, dijo sacando su billetera. Quizás esto ayude con tus deudas. Dejó 200 USD
sobre mi mesa de noche. Elena entró justo en ese momento sin decir palabra. Tomó el dinero y se lo devolvió al prometido de Sandra. El paciente necesita descansar, dijo con una firmeza que me sorprendió. Creo que ustedes deberían encontrar algo mejor que hacer que atormentar a alguien en recuperación. Después de que se fueron, Elena se quedó conmigo hasta el amanecer ayudándome a estudiar. Mi padre siempre decía que el verdadero carácter de una persona se muestra en sus peores momentos. Me dijo, ¿y tú, a pesar de todo, sigues luchando? Lo que no sabíamos era que esa noche marcaría el comienzo de un cambio radical en nuestras vidas. Sandra y su prometido acababan de cometer un error que transformaría completamente el juego, aunque tardaría meses en revelarse. Después de 3 meses en el hospital, me dieron el alta, pero con una deuda de 25,000 USD. Elena me ayudó a conseguir un pequeño cuarto cerca del hospital, apenas un colchón en el suelo y espacio para mis libros, pero era mejor que la calle. Mi pierna aún no sanaba completamente, pero no podía darme el lujo de seguir sin trabajar. Roberto cumplió su palabra y me dio un puesto en su taller más pequeño, limpiando herramientas y haciendo trabajos básicos. El salario apenas cubría el alquiler y la comida, mucho menos los pagos del hospital cada noche. Después de 12 horas de trabajo, estudiaba hasta quedarme dormido sobre los manuales. Elena seguía visitándome después de sus turnos. Me traía comida del hospital y me ayudaba a estudiar. Una noche, mientras repasábamos sistemas de inyección, me contó algo que cambiaría todo. El prometido de Sandra, según los rumores del hospital, tenía antecedentes turbios. Varios pacientes habían llegado con lesiones sospechosas después de hacer negocios con él. Un día, mientras limpiaba el taller, escuché una conversación entre Roberto y su contador. El taller principal no había sufrido pérdidas. El prometido de Sandra había intentado comprar el negocio a través de una empresa fantasma, presionando a los empleados para que renunciaran. Roberto se negaba a vender, pero estaba preocupado. Esa noche, revisando facturas antiguas del taller como práctica para mi certificación, noté un patrón extraño. Las piezas que supuestamente yo había robado en mi antiguo trabajo coincidían con envíos a una dirección familiar. La empresa del prometido de Sandra, Elena me ayudó a investigar. Más profundamente, resultó que el prometido de Sandra había estado comprando piezas robadas durante años. Mi despido había sido parte de su plan. Necesitaban un chivo expiatorio para cubrir sus rastros. Sandra llegó al taller una tarde, presumiendo los preparativos de su boda. Se burló de verme limpiando el piso con mi pierna lastimada. No sabía que cada burla suya me daba más fuerzas para ejecutar el plan que estaba formando. Roberto me llamó a su oficina. Esa noche había encontrado mis anotaciones sobre las facturas irregulares. En vez de molestarse, me ofreció algo inesperado. Si conseguía pruebas concretas del fraude, me daría una oportunidad real en el negocio. Lo que Sandra no sabía era que mientras ella planeaba su boda de ensueño, yo estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que expondrían toda la verdad. Elena y yo habíamos recopilado suficiente información para destruir no solo el negocio turbio del prometido, sino también la imagen perfecta que Sandra había construido. Las siguientes semanas fueron intensas. Durante el día seguía trabajando en el taller, mientras mi pierna se recuperaba por las noches. Elena y yo organizábamos la información sobre el fraude de piezas robadas. El prometido de Sandra había creado una red compleja. Compraba las piezas robadas a través de talleres pequeños, las legalizaba en su empresa y las revendía a precio de nuevas. Roberto me presentó a un investigador privado, amigo suyo. Le entregamos toda la documentación que teníamos. Mientras tanto, Sandra frecuentaba el taller solo para humillarme. Presumía los preparativos de su boda, que sería en el hotel más lujoso de la ciudad. «Deberías venir», me dijo un día con malicia. «Necesitaremos meseros extras». Lo que Sandra no sabía era que su prometido estaba bajo investigación. Elena, trabajando en el hospital, escuchaba conversaciones preocupantes. Varios pacientes habían llegado con heridas que parecían ajustes de cuentas. El prometido de Sandra no solo estafaba con piezas robadas, sino que también prestaba dinero con intereses excesivos. Una tarde, mientras revisaba un auto en el taller, escuché a Sandra discutiendo con su prometido en el estacionamiento. Él había perdido una suma importante en apuestas y quería usar el dinero de la boda para cubrirlo. Sandra gritaba que no permitiría que arruinara su día perfecto. Elena me visitó esa noche con noticias importantes. El hospital había recibido la visita de investigadores federales. Estaban construyendo un caso contra varias empresas por fraude y lavado de dinero. La empresa del prometido de Sandra estaba en la lista. Roberto me llamó
llamó a su oficina. Al día siguiente, el investigador privado había conectado todos los puntos. No solo teníamos pruebas del fraude de piezas robadas, sino también documentos que vinculaban al prometido de Sandra con actividades ilegales más serias. «Tengo una propuesta para ti», dijo Roberto. «He estado buscando un socio joven para expandir el negocio, alguien que entienda tanto la parte técnica como la administrativa. Las pruebas que encontraste demuestran que tienes ambas cualidades». Me ofreció comprar el 30% del taller principal. El precio era de 100,000 USD, una suma que obviamente no tenía. Pero Roberto tenía un plan. Me ayudaría con el financiamiento si me comprometía a implementar un nuevo sistema de gestión que había estado desarrollando durante mis estudios. Elena me apoyó sin dudarlo. «Tu conocimiento vale más que todo el dinero que ese hombre tiene», me dijo. Empezamos a trabajar en el plan de negocios de inmediato, mientras Sandra presumía su próxima vida de lujos. Yo estaba a punto de convertirme en copropietario del taller más prestigioso de la ciudad. La boda de Sandra estaba programada para el mes siguiente. Nadie imaginaba que antes de ese día, su mundo perfecto se desplomaría por completo. El prometido de Sandra había cometido un error fatal al subestimarme, y pronto descubriría que el simple mecánico que tanto despreciaban estaba a punto de cambiar las reglas del juego mientras mi vida comenzaba a tomar un nuevo rumbo. La de Sandra se desmoronaba sin que ella lo supiera. Una mañana, las autoridades fiscales aparecieron en el taller principal. No venían a investigar, venían a confirmar la legitimidad de mi futura sociedad. Con Roberto, las pruebas que habíamos recopilado sobre el fraude de piezas robadas habían destapado una red mucho más grande. Elena seguía siendo mi apoyo incondicional. Había pedido cambio de turno en el hospital para ayudarme con la documentación por las tardes. Una noche, mientras organizábamos papeles en mi pequeño cuarto, recibimos una llamada inesperada. El prometido de Sandra había sido detenido para interrogatorio. Los eventos se precipitaron rápidamente. La empresa del prometido fue intervenida, las cuentas bancarias congeladas. Sandra apareció en el taller al día siguiente, pero no para burlarse. Esta vez venía desesperada preguntando si sabíamos algo sobre las acusaciones falsas contra su prometido. «Es un malentendido», insistía mientras me seguía por el taller. «Miguel es un empresario respetable. Alguien está intentando destruir su reputación». La ironía de verla suplicar ayuda a quien tanto había despreciado no me pasó desapercibida. Roberto y yo firmamos el contrato de sociedad esa misma semana. Mi deuda del hospital fue lo primero que pagué con mi parte de las ganancias iniciales. Elena estaba allí, sosteniendo mi mano mientras firmaba los documentos que me convertían en dueño del 30% del taller. La noticia se esparció rápidamente. Los mismos talleres que me habían cerrado sus puertas ahora querían hacer negocios conmigo. Sandra, mientras tanto, veía cómo su boda perfecta se convertía en un escándalo. Su prometido no saldría bajo fianza. Las acusaciones eran demasiado serias. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en mi nueva oficina, Sandra entró sin anunciarse. Había estado llorando. «Necesito trabajo», dijo, tragándose su orgullo. «Miguel, todas nuestras cuentas están congeladas. No tengo nada». La miré, recordando todas las veces que me había humillado. Pensé en las noches que dormí en mi auto, en el dolor de mi pierna rota, en sus burlas mientras me recuperaba. «Lo siento», le dije, «pero no tengo posiciones disponibles en el taller». «Haré lo que sea», insistió. «Puedo limpiar, organizar lo que necesites». Su desesperación era palpable. En ese momento, Elena entró a la oficina. Nos había traído el almuerzo, como hacía todos los días desde que empecé como socio. «Creo que el nuevo hotel del centro está buscando personal de servicio», dijo Elena, con una sonrisa que no ocultaba completamente su satisfacción. Específicamente para eventos y bodas, Sandra salió de mi oficina derrotada. Lo que no sabía era que su humillación apenas comenzaba. El hotel que Elena había mencionado era exactamente donde yo planeaba celebrar mi propia boda, con la mujer que me había apoyado cuando no tenía nada. 2 semanas antes de mi boda con Elena, el caso contra el prometido de Sandra explotó en los medios. No solo había estafado a decenas de personas con las piezas robadas, también había dejado una larga lista de acreedores. Desesperados, las autoridades descubrieron que el anillo de compromiso que le había dado a Sandra era parte de las joyas que aceptaba como garantía de sus préstamos ilegales. El hotel donde trabajaba Sandra
Ahora, irónicamente, era el mismo donde celebraríamos nuestra boda. La había visto algunas veces, sirviendo en eventos corporativos con su uniforme negro y la mirada baja. Su transformación de novia privilegiada a personal de servicio era el tema de conversación en los círculos sociales que antes frecuentaba. Elena y yo decidimos mantener los preparativos de nuestra boda discretos, no por vergüenza, sino porque queríamos algo íntimo y significativo. Roberto sería mi padrino, el hombre que me había dado una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Merecía ese honor. Una tarde, mientras finalizábamos los detalles con el hotel, Sandra se acercó a nuestra mesa. Tenía que tomar nuestra orden de servicio. Era su trabajo. Ahora sus manos temblaban mientras sostenía la libreta. La suite nupcial está lista para su inspección, dijo mecánicamente, evitando mi mirada. Era la misma suite que ella había reservado para su propia boda meses atrás. Elena, mostrando más compasión de la que yo tendría, la trató con respeto profesional, pero Sandra no pudo mantener la compostura. En medio de la reunión se quebró. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Cómo pasaste de ser nadie a tenerlo todo? La respuesta vino de Elena. Nunca fue nadie. Tú simplemente no supiste ver su valor. Lo que sucedió después cambiaría completamente el rumbo de los eventos. Sandra tenía información que podría afectar a más personas involucradas en los negocios turbios de su exprometido, y estaba dispuesta a hablar. Sandra reveló que su exprometido tenía una red más profunda de lo que imaginábamos. No solo estafaba con piezas robadas, había montado un esquema que involucraba a varios empresarios respetados de la ciudad. Me entregó una USB con correos electrónicos, transferencias bancarias y documentos comprometedores. Miguel me hacía guardar copias de todo, dijo entre sollozos. Decía que era nuestro seguro, pero nunca entendí contra qué nos estábamos asegurando hasta ahora. La información era explosiva. Varios dueños de talleres mecánicos aparecían en los documentos, incluyendo a mi antiguo jefe, el que me había despedido por las mentiras de Sandra. Estaban todos conectados en una red de fraude que se extendía por toda la ciudad. Elena, con sus contactos en el hospital, confirmó parte de la historia. Varios de los empresarios mencionados habían estado involucrados en accidentes sospechosos con sus trabajadores. El esquema era más oscuro de lo que pensábamos. Roberto convocó una reunión urgente. La información que teníamos podría hacer caer a media industria automotriz de la ciudad, pero también nos ponía en riesgo. Ya habían intentado sabotear nuestro taller 2 veces en la última semana. Tienen que cancelar la boda, insistió Roberto. No es seguro hacer un evento público ahora, pero Elena y yo nos negamos. Cancelar significaría dejar que nos intimidaran. Además, ya habíamos tomado precauciones. La información estaba asegurada en múltiples lugares, con instrucciones de ser liberadas si algo nos sucedía. Sandra seguía trabajando en el hotel, pero ahora colaboraba secretamente con los investigadores. Su testimonio sería clave para desmantelar la red completa. Su vida también corría peligro. Su exprometido tenía conexiones incluso dentro de la prisión. Una noche, mientras cerrábamos el taller, recibimos una advertencia clara. Mi auto y el de Elena aparecieron con los neumáticos rajados y una nota: la boda se cancela o la novia no llega al altar. Lo que no sabían era que esa amenaza sería su mayor error. Elena no era el tipo de mujer que se dejaba intimidar, y yo ya no era el mecánico asustado que dormía en su auto. Teníamos un plan, y la boda sería solo el principio del fin para todos ellos. Los días siguientes a la amenaza fueron intensos. Elena y yo reforzamos la seguridad del taller, instalando cámaras y contratando un servicio de vigilancia nocturna. Roberto insistía en que estábamos corriendo un riesgo innecesario, pero algo había cambiado en nosotros desde que recibimos esa nota amenazante. Durante una tarde particularmente ocupada en el taller, Sandra apareció sin previo aviso. Su rostro mostraba signos de preocupación mientras cerraba la puerta. Tras de sí, Miguel intentó contactarme desde la cárcel. Susurró, mirando nerviosamente alrededor. Daisy, sabe que estoy hablando con ustedes. Me amenazó con revelar información sobre mi familia si no retiro mi testimonio. Elena, que había venido a traerme el almuerzo, escuchó todo desde la oficina. Se acercó con esa calma que la caracterizaba cuando tomaba decisiones importantes. Sandra, necesitamos que mantengas tu posición en el hotel, dijo Elena. La boda será la trampa perfecta para exponerlos a todos. El plan era arriesgado,
pero brillante. La mayoría de los empresarios involucrados en el esquema fraudulento habían confirmado su asistencia a nuestra boda. Era un evento social que no podían permitirse perder sin levantar sospechas. Lo que no sabían era que cada mesa, cada rincón del salón estaría monitoreado. Roberto finalmente entendió nuestra estrategia y comenzó a colaborar activamente. Su experiencia en el negocio nos permitió identificar quiénes serían los más propensos a actuar bajo presión. Una semana antes de la boda recibimos la confirmación que esperábamos. Elena había instalado un sistema de rastreo en su teléfono después de las amenazas y detectamos que alguien la estaba siguiendo en sus trayectos al hospital. No eran amateur. Sabían cómo mantener distancia y cambiar vehículos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando descubrimos que uno de nuestros proveedores más confiables estaba filtrando información sobre nuestros movimientos. Lo confronté en su oficina y su confesión reveló algo que no esperábamos. El esquema no solo involucraba piezas robadas, sino también seguros fraudulentos de vida. Los accidentes en los talleres no eran coincidencia. Sandra, desde su posición en el hotel, confirmó que varios de los involucrados habían reservado habitaciones para la noche de la boda. Estaban planeando algo, y nosotros necesitábamos estar un paso adelante. Elena y yo pasamos noches enteras perfeccionando cada detalle. No solo estábamos organizando una boda, estábamos preparando una operación que podría desmantelar años de corrupción. Cada invitado, cada mesa, cada momento estaba calculado. La noche anterior a la boda, mientras revisaba los últimos detalles de seguridad en el taller, recibí una llamada de un número desconocido. Era la voz de Miguel llamando desde la prisión. «Aún estás a tiempo de cancelar todo», dijo con una calma perturbadora. «Sandra no es la única que guarda secretos. Elena sabe realmente todo sobre tu pasado». Esa amenaza final confirmó que habíamos tocado un nervio. Estaban desesperados, y los desesperados cometen errores. Mientras colgaba el teléfono, una certeza se instaló en mi mente. La boda no sería el final de esta historia, sería el comienzo de su caída. El día de la boda amaneció con una calma engañosa. Mientras me ajustaba el traje frente al espejo, repasaba mentalmente cada detalle del plan. Roberto llegó temprano al taller donde nos preparábamos. «Los equipos de vigilancia están en posición», informó, mostrándome las ubicaciones en su teléfono. El detective García confirmó que sus hombres estarán mezclados entre los meseros. Sandra había enviado un mensaje críptico la noche anterior. 3 habitaciones reservadas a último momento, nombres falsos. Sabíamos que estaban planeando algo, pero no podíamos imaginar la magnitud de lo que enfrentaríamos. Elena me llamó desde el hospital. Había insistido en completar su turno de la mañana para no levantar sospechas. Su voz sonaba tensa. «Acabo de ver a Martínez, el dueño del taller donde trabajabas», dijo. «Está internando a su esposa por una supuesta intoxicación. Me pareció muy conveniente que justo hoy no pueda asistir a la boda». Esa información activó todas las alarmas. Martínez era uno de los principales involucrados en el esquema de seguros fraudulentos. Su ausencia significaba que algo grande se estaba gestando mientras conducía hacia la iglesia. Noté un auto que me seguía a distancia. No era el mismo que había estado vigilando a Elena. Estos eran nuevos. Tomé un desvío no planificado y confirmé mis sospechas. 3 vehículos diferentes me estaban siguiendo en la iglesia. Los invitados comenzaron a llegar. Reconocí varios rostros de los documentos que Sandra nos había entregado. Empresarios respetados, dueños de talleres, incluso un par de abogados conocidos por defender casos de fraude. Todos estaban allí observando, esperando. Roberto se acercó discretamente. «Acabo de ver a 2 tipos sospechosos cerca de la entrada lateral. Llevan paquetes que no quiero imaginar qué contienen». El plan original era simple. La boda serviría como trampa para reunir evidencia y testimonios, pero ahora enfrentábamos algo más oscuro. No solo querían impedir la boda, planeaban un ejemplo público. Elena llegó al fin, radiante en su vestido blanco. Al verla caminar hacia el altar, todas mis dudas se disiparon. Habíamos llegado demasiado lejos para retroceder. La ceremonia comenzó y con ella el verdadero desafío. Sandra, desde su posición como mesera, nos hizo una señal discreta. Había movimiento en las habitaciones reservadas. Los hombres de Martínez estaban tomando posiciones. Durante el intercambio de votos, noté movimientos sospechosos en los laterales de la iglesia. Elena también lo percibió. Su mano apretó la mía con más fuerza. Los invitados comenzaron a inquietarse, algunos revisando constantemente sus teléfonos. Entonces, justo cuando el sacerdote preguntaba si alguien se oponía a la unión, las puertas laterales se abrieron de golpe. No eran los hombres que esperaban
esperábamos. Eran agentes federales. La operación que habíamos planeado durante semanas se había transformado en algo mucho más grande. El caos se desató en segundos. Varios invitados intentaron huir solo para encontrarse con más agentes en todas las salidas. Sandra, abandonando su disfraz de mesera, comenzó a señalar a los principales implicados. En medio de la confusión, Elena y yo permanecimos en el altar, nuestras manos entrelazadas. Este no era el final que habíamos planeado para nuestra boda, pero de alguna manera parecía perfectamente apropiado. Roberto se acercó rápidamente. Tienen que salir de aquí. Ahora hay más involucrados de los que pensábamos y no todos están en la iglesia. Mientras los agentes realizaban las primeras detenciones, Elena y yo nos escabullimos por la sacristía. Nuestro día de boda se había convertido en el catalizador de algo mucho más grande. La pregunta era, ¿estábamos preparados para las consecuencias que vendrían? Elena y yo nos refugiamos en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Roberto había insistido en que desapareciéramos por unos días mientras la situación se calmaba. Las noticias en la televisión mostraban las detenciones en la iglesia. 15 empresarios arrestados, incluyendo a 3 de los más respetados dueños de talleres de la ciudad. La red es más grande de lo que pensábamos, dijo Elena, mostrándome mensajes de sus compañeros del hospital. Están investigando a 3 clínicas privadas que colaboraban con el fraude de los seguros. Sandra nos contactó otra vez de un número seguro. Su voz temblaba mientras hablaba. Miguel está furioso. Sus contactos en la prisión dicen que no ha parado de gritar que nos va a hacer pagar por esto. Pero hay algo más, algo que no les había contado. Según Sandra, existía una caja de seguridad en un banco del centro. Miguel guardaba allí documentos que implicaban a jueces y funcionarios públicos. Era su seguro final y ahora planeaba usarlo. Si esa información sale a la luz, ninguno de nosotros estará a salvo, advirtió Roberto. Cuando lo pusimos al tanto, tienen conexiones que pueden hacernos desaparecer legalmente. Los días siguientes fueron un constante estado de alerta. Elena tuvo que pedir una licencia en el hospital. Alguien había intentado acceder a su expediente personal. El taller seguía funcionando, pero bajo estrictas medidas de seguridad. Una tarde, mientras revisaba el inventario en el taller, recibió una visita inesperada. Era Martínez, el dueño de mi antiguo taller, recién liberado bajo fianza. ¿Todavía podemos arreglar esto?, dijo, intentando sonar conciliador. Nadie tiene que salir lastimado. Solo necesitamos que Sandra retire su testimonio. Lo enfrenté directamente. ¿Cómo arreglaron lo de los accidentes? ¿Cuántas familias destruyeron con sus fraudes? Su rostro se transformó. Eres igual de estúpido que antes. ¿Crees que tu pequeña boda arruinada es el final? Esto apenas comienza. Esa noche, el taller de Roberto sufrió un incendio. Las cámaras de seguridad captaron a 2 hombres rociando gasolina, pero sus rostros estaban cubiertos. El mensaje era claro. Esto era solo el principio de su venganza. Elena se mantuvo firme a pesar de todo. No vamos a huir, declaró mientras observábamos los daños del incendio. Si corremos ahora, nunca dejarán de perseguirnos. Sandra seguía trabajando en el hotel, ahora bajo protección policial. Su posición nos permitía monitorear las reuniones que los implicados mantenían, intentando reorganizarse. Tras los arrestos, una mañana Elena recibió un sobre en el hospital. Contenía fotos de nosotros, de Roberto, de Sandra, todas tomadas en los últimos días. Junto a las fotos había una nota. La caja de seguridad se abre mañana. Tienen 24 horas para detener todo. Roberto convocó una reunión urgente en lo que quedaba del taller. Tenemos que adelantarnos, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. Si esos documentos salen a la luz, personas muy poderosas querrán silenciarnos permanentemente. Elena, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Entonces, les daremos algo más grande que nosotros para preocuparse. Su plan era arriesgado, pero podría funcionar. Usaríamos la ambición y el miedo de nuestros enemigos contra ellos mismos. La caja de seguridad se convertiría en su propia trampa mientras preparábamos todo para el día siguiente. Una certeza se instaló en mi mente. Las próximas 24 horas definirían no solo nuestro futuro, sino también si la justicia finalmente alcanzaría a quienes habían construido un imperio sobre el sufrimiento ajeno. La mañana siguiente amaneció con una lluvia persistente. Elena y yo nos encontramos con Roberto en un café discreto a 3 cuadras del banco. Sandra ya estaba en posición en el hotel, monitoreando los movimientos de los implicados que quedaban libres. Martínez y otros 2 acaban de registrarse en el hotel, informó Sandra por mensaje. ¿Están esperando algo o a alguien? El plan era preciso. Sabíamos que Miguel había autorizado la apertura de la caja de seguridad a las 11:00 de la mañana. Su abogado sería quien retiraría
recibía los documentos. Lo que ellos no sabían era que teníamos nuestra propia sorpresa preparada. Elena se separó de nosotros para tomar su posición en el hospital cercano. Su papel era crucial. Había identificado a 3 médicos involucrados en el fraude de los seguros que estarían de guardia. Esa mañana, a las 10:30, Roberto recibió una llamada alarmante. Acaban de ver a la esposa de Martínez entrando al banco, susurró. Esto no estaba en el plan. Me tenté inmediatamente. La esposa de Martínez era la única que conocía la verdad completa sobre los accidentes en los talleres. Ella había sido la contadora que ocultó los pagos. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Desde mi posición podía ver la entrada del banco. El abogado de Miguel llegó puntualmente con un maletín negro y expresión preocupada. A las 10:55 todo se precipitó. La esposa de Martínez salió corriendo del banco, claramente alterada. Segundos después, Martínez y sus hombres emergieron del hotel dirigiéndose hacia ella. «Está sucediendo». La voz de Sandra sonó urgente en el teléfono. «Están discutiendo en la calle. Ella tiene algo en la mano. Parece una USB». El abogado de Miguel, al ver la conmoción, intentó retroceder, pero ya era tarde. 2 agentes vestidos de civil lo interceptaron discretamente. La trampa estaba en marcha. De repente, la esposa de Martínez comenzó a gritar en plena calle. Todo está grabado, cada conversación, cada amenaza. Martínez intentó silenciarla, pero ella se zafó de su agarre. «¿Tú mataste a esas personas? Los accidentes fueron planeados». El caos se desató en segundos. Los hombres de Martínez intentaron contener a su esposa, mientras el abogado de Miguel trataba desesperadamente de alcanzar la puerta del banco. En ese momento, Elena dio la señal desde el hospital. Las ambulancias comenzaron a llegar, aparentemente respondiendo a una emergencia, pero en realidad transportaban más agentes federales. Martínez, acorralado, sacó un arma. El pánico se apoderó de la calle. Su esposa aprovechó la confusión para lanzar la USB hacia donde yo estaba oculto. Todo sucedió en cuestión de segundos. Me lancé a recuperar la USB mientras los agentes reducían a Martínez y su esposa. Gritaban nombres, fechas, detalles que incriminaban a todos los involucrados. El abogado de Miguel intentó huir, pero resbaló en el pavimento mojado. De su maletín cayeron documentos que se esparcieron por la acera. Eran los registros originales de los fraudes, los que planeaban usar para chantajear a los demás. Roberto apareció a mi lado protegiéndome mientras asegurábamos la evidencia. «Esto no ha terminado», murmuró Miguel. «Aún tiene una última carta que jugar». Como confirmando sus palabras, mi teléfono vibró con un mensaje de Sandra. «Miguel se escapó de la prisión. Viene hacia acá». La noticia de la fuga de Miguel desató el caos total. Los agentes comenzaron a establecer perímetros, mientras Martínez, ya esposado, sonreía con una calma perturbadora. «Deberían preocuparse más por su amiga enfermera», dijo con una mueca. Miguel siempre tuvo una obsesión especial con los hospitales. Mi sangre se heló. Elena seguía en el hospital, coordinando con los médicos que colaboraban con la investigación. Intenté llamarla, pero su teléfono daba ocupado. Roberto reaccionó rápido. «Ve por Elena. Sandra y yo nos encargamos de asegurar la evidencia». Corrí hacia el hospital bajo la lluvia, que ahora caía con más fuerza en el camino. Sandra me envió un mensaje alarmante. Miguel tenía un cómplice en el hospital. La doctora Méndez acaba de desaparecer de su turno. La doctora Méndez, por supuesto, ella había firmado varios de los certificados falsos de los accidentes. Elena la había identificado en los documentos. Llegué al hospital con el corazón martillando en mi pecho. El área de emergencias era un caos de actividad normal, pero algo no se sentía bien. Una enfermera reconoció mi cara de las fotos con Elena. «Tu novia subió al 3er piso con la doctora Méndez», me informó. Parecía urgente. Mientras subía las escaleras de 2 en 2, recibí otro mensaje de Sandra. Miguel fue visto entrando por la parte trasera del hospital. «No está solo». El 3er piso estaba inusualmente silencioso. Al doblar un corredor, escuché voces provenientes de una sala de consultas. La voz de Elena sonaba tensa, pero controlada. «Ya es tarde, Miguel», decía Elena. «La policía tiene toda tu red». Se acabó. ¿Crees que no tenía un plan de respaldo? La voz de Miguel destilaba una calma aterradora. «¿Por qué crees que la doctora Méndez está aquí?» Me acerqué sigilosamente a la puerta. A través del vidrio, pude ver a Elena de pie junto a la ventana. Miguel la apuntaba con un arma, mientras la doctora Méndez revolvía frenéticamente unos archivos. Explicaba: «Los archivos originales de todos los accidentes están aquí. Con ellos podemos desacreditar cualquier testimonio». En ese momento, Elena hizo algo inesperado. Comenzó a reír, una risa suave, casi compasiva. «¿De verdad creen que no pensamos en eso?», dijo mirando su reloj. «Cada minuto que pasan buscando esos archivos, más evidencia
evidencia se envía automáticamente a las autoridades. Miguel se desconcertó por un segundo, el segundo que necesitaba. Empujé la puerta con toda mi fuerza, golpeándolo. El arma se disparó, pero la bala se incrustó en la pared. Lo que siguió fue caótico. La doctora Méndez intentó huir con los archivos, pero Elena la interceptó con una precisión que solo una enfermera de emergencias podría tener. Yo luchaba con Miguel, quien, a pesar de las esposas, se defendía como un animal acorralado. Los agentes llegaron segundos después, alertados por el disparo. Sandra los había guiado directamente a nuestra ubicación a través de la aplicación de rastreo que Elena había instalado en su teléfono. Mientras esposaban a Miguel y a Méndez, Elena se acercó a mí. Tenía un corte en la mejilla, pero sus ojos brillaban con determinación. Se acabó, susurró, entrelazando sus dedos con los míos. Realmente se acabó, pero en el fondo, ambos sabíamos que esto era solo el principio. La verdadera batalla, la de reconstruir nuestras vidas y enfrentar las consecuencias de todo lo destapado, apenas comenzaba. Los días siguientes a la detención de Miguel y la doctora Méndez fueron una vorágine de declaraciones, papeleo legal y revelaciones impactantes. La evidencia recuperada del hospital, combinada con los documentos de la esposa de Martínez, destapó una red de corrupción que sacudió a toda la ciudad. Elena volvió al trabajo en el hospital una semana después. Ahora, como parte del equipo que reestructuraría el departamento de emergencias, su valentía durante el enfrentamiento con Miguel le había ganado el respeto de toda la administración. Encontraron más archivos falsos, me dijo una tarde mientras cenábamos en nuestro apartamento temporal. Algunos casos se remontan a 5 años atrás. Familias enteras destruidas por estos fraudes. Sandra, por su parte, se convirtió en testigo protegido. Su testimonio fue crucial para conectar todas las piezas del rompecabezas. Antes de entrar al programa de protección, me pidió un último encuentro. Lamento todo el daño que te causé, dijo con lágrimas genuinas en los ojos. Estaba tan ciega por Miguel, por el dinero. Me convertí en alguien que no reconozco. Roberto enfrentaba sus propios desafíos. El incendio había destruido gran parte del taller, pero los seguros legítimos cubrirían la reconstrucción. Mientras tanto, convertimos un galpón cercano en un taller temporal. A veces las cosas tienen que arder para renacer más fuertes, filosofó mientras planificábamos la reconstrucción. Como ese taller, nosotros también nos renovamos. La esposa de Martínez se convirtió en una aliada inesperada. Su decisión de entregar la evidencia había sido el punto de quiebre. Durante su testimonio, reveló cómo su esposo había pasado de ser un mecánico respetable a un criminal despiadado. El primer accidente fue realmente un accidente, declaró ante los investigadores. Pero cuando vieron lo fácil que era cobrar el seguro, todo se corrompió. Cada muerte, cada lesión fue fríamente calculada. Después de eso, los arrestos se extendieron como una onda expansiva. 3 jueces fueron suspendidos, pendientes de investigación. 5 clínicas privadas fueron intervenidas. La red que Miguel y Martínez habían construido se desmoronaba pieza por pieza. Elena y yo finalmente pudimos retomar los planes de nuestra boda, aunque de una manera muy diferente a la original. Decidimos hacer algo íntimo solo con las personas que realmente importaban, esta vez sin infiltrados ni cámaras ocultas, bromeó Elena, mientras revisábamos la nueva lista de invitados una tarde, mientras supervisábamos las reparaciones del taller. Recibí una visita inesperada. Era el hijo de una de las víctimas de los accidentes fraudulentos. Mi padre murió en uno de sus talleres, dijo sin preámbulos. Quiero que sepas que tu decisión de enfrentarlos nos dio paz a muchas familias. Sus palabras me golpearon con fuerza en medio de todo el caos y el peligro. A veces había olvidado por qué comenzamos esta batalla. En primer lugar, no era solo por venganza o justicia personal, era por todas las vidas destruidas por la codicia de estos hombres. El juicio contra Miguel y sus cómplices se extendió por 3 meses. Cada día revelaba nuevos detalles sobre la profundidad de sus crímenes. Las familias de las víctimas llenaban la sala del tribunal, sus rostros reflejando años de dolor y preguntas sin respuesta. Elena testificó sobre los patrones que había anotado en emergencias, pacientes que llegaban con lesiones sospechosamente similares, siempre de los mismos talleres. Su testimonio profesional fue demoledor para la defensa. No eran accidentes aislados, explicó ante el juez. Era un patrón sistemático de lesiones calculadas para maximizar los pagos de seguros sin matar a las víctimas. Roberto aportó su experiencia técnica,
demostrando cómo los accidentes habían sido meticulosamente planificados. Cada fallo mecánico, cada pieza defectuosa, había sido diseñado para causar el daño exacto que buscaban. La doctora Méndez, enfrentando sus propios cargos, finalmente se quebró. Reveló cómo el esquema había comenzado como algo pequeño, certificados médicos exagerados para cobrar seguros menores. Pero la ambición de Miguel lo transformó en algo monstruoso. Me prometió que nadie moriría, sollozó durante su testimonio. Pero cuando la primera víctima falleció, Miguel solo vio una oportunidad para aumentar las ganancias. Martínez recibió 50 años de prisión. Miguel, como cerebro de la operación, fue condenado a 65. La doctora Méndez negoció una sentencia menor a cambio de su cooperación total. La reconstrucción del taller avanzaba bien. Decidimos renovarlo completamente, convirtiéndolo en un espacio más moderno y seguro. Roberto insistió en instalar paredes de cristal en el área de reparación para que todos pudieran ver cómo trabajábamos. Dijo, la transparencia será nuestra mejor defensa contra la desconfianza. Elena y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en el jardín de sus padres. Sandra, desde su nueva vida en el programa de protección, envió una carta que Roberto me entregó durante la recepción. Encontré la paz que buscaba, escribió. Espero que ustedes también la hayan encontrado. El hijo de la víctima que me había visitado se convirtió en cliente regular del taller. Más que eso, se convirtió en un amigo. Su presencia era un recordatorio constante de por qué la honestidad y la integridad no eran negociables. Una tarde, mientras cerrábamos el taller renovado, Elena me sorprendió con una noticia que lo cambiaría todo. Estaba embarazada. En medio de tanto caos y oscuridad, la vida encontraba una manera de recordarnos que siempre hay esperanza. Construiremos algo diferente para él, dije, abrazándola. Algo limpio, honesto. La ciudad comenzaba a sanar de las heridas que Miguel y su red habían causado. Las familias afectadas recibieron compensaciones, aunque ninguna cantidad de dinero podría devolverles lo perdido. 5 años han pasado desde que todo terminó. El taller se ha convertido en uno de los más respetados de la ciudad. Roberto se jubiló el año pasado, dejándome como único propietario, aunque sigue visitándonos casi todos los días, especialmente para ver a mi hijo Lucas, de quien se ha convertido en una especie de abuelo adoptivo. Elena continúa en el hospital, ahora como jefa del departamento de emergencias. Su experiencia con el caso de los fraudes la llevó a implementar nuevos protocolos de seguridad y verificación. Cada vez que llega un accidente de taller, hay un proceso especial de documentación y seguimiento. Una mañana tranquila, mientras desayunábamos en familia, el noticiero local transmitió algo que capturó nuestra atención. Miguel había muerto en prisión. No fueron las circunstancias dramáticas que algunos podrían esperar. Un simple ataque cardíaco mientras cumplía su sentencia. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Elena. Esa noche, después de acostar a Lucas en paz, respondí, y era verdad. La muerte de Miguel no trajo satisfacción ni alegría, solo la certeza de que ese capítulo de nuestras vidas estaba definitivamente cerrado. Martínez sigue cumpliendo su condena. Su esposa, después de divorciarse, se dedicó a trabajar con organizaciones que apoyan a familias víctimas de fraudes corporativos. La última vez que la vi, había una serenidad en su rostro que antes no existía. Sandra nos contactó una última vez, hace 2 años. Está rehaciendo su vida en otra ciudad bajo una nueva identidad. Su carta fue breve pero significativa. Había vuelto a la universidad estudiando Derecho para ayudar a otras personas atrapadas en situaciones similares a las que ella vivió. Vio, el hijo de la víctima que se convirtió en nuestro amigo. Ahora trabaja en el taller. Su presencia es un recordatorio diario de por qué la honestidad debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Ha aprendido el oficio con una dedicación que me recuerda a mí mismo. Cuando empecé, el antiguo edificio donde estaba la clínica de la doctora Méndez fue convertido en un centro de rehabilitación para accidentados. Elena colabora allí como voluntaria los fines de semana. Es su manera de transformar un lugar que albergó tanto dolor en algo positivo. Lucas está creciendo en un ambiente muy diferente al que yo conocí. Cada mañana, cuando lo llevo al taller conmigo, veo en sus ojos la misma pasión por los autos que yo tenía a su edad, pero también le enseñamos sobre integridad, sobre hacer lo correcto, aunque sea difícil. Roberto, en sus visitas diarias, siempre le cuenta historias sobre cómo enfrentamos a los malos. Lucas las escucha fascinado, aunque para él son casi cuentos de un pasado lejano. Para nosotros, son recordatorios de que la justicia
aunque lenta, eventualmente llega. Elena y yo hemos aprendido a valorar la paz que construimos cada noche. Cuando cierro el taller y vuelvo a casa, agradezco que nuestra historia, aunque marcada por el dolor y la traición, nos llevó a construir algo mejor, no solo para nosotros, sino para todos los que confían en nuestro trabajo. La ciudad ha sanado en gran medida. Aunque las cicatrices permanecen, los talleres ahora operan bajo regulaciones más estrictas y hay una nueva conciencia sobre la importancia de la transparencia en el negocio automotriz. Y así, mientras veo a mi hijo jugando en el taller que casi me destruyó, entiendo que a veces las peores traiciones pueden llevarnos a los mejores recomienzos. No es el final que esperaba cuando dormía en mi auto traicionado y solo, pero es el final que necesitábamos, uno de redención, justicia y sobre todo, esperanza. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.